Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos el día de hoy a una nueva reunión de Comunidad TOS en Español. Es un placer poder ser la persona que abre y cierra el evento del día de hoy. Mi nombre es Víctor Calderón, soy de Guayaquil, Ecuador, y actualmente vivo en Estados Unidos. Trabajo como Senior Data Analyst en Comcast. Comcast es una compañía multinacional de telecomunicaciones. Ellos son dueños de los parques Universal, las cadenas de televisión NBC, de Telemundo, de Sky en Europa, entre muchas otras empresas. El día de hoy contamos en nuestros segmentos de Tableau. Permítanme compartir mi pantalla, por favor. Okay. El día de hoy contamos en nuestros segmentos de Hablemos Tableau con Julio Toribio de FIFCO. Él se identifica con Costa Rica y Perú. Él es especialista senior de portafolio e innovación tecnológica para FIFCO en Costa Rica y fundador de Yola, boutique de negocios digitales. Ha liderado iniciativas regionales para el sector público y privado en corporativos, startups y ONGs. Es un subcampeón regional de visualización de datos y Tableau Top Leader. Él nos estará presentando el día de hoy Data Storytelling, contando historia con datos. Otro participante de nuestro mismo segmento de Hablemos Tableau, vamos a tener a Sebastián Soto de T-Soft de Chile. Él es de formación profesor de música e intérprete en guitarra clásica. Incursionó en materias de medición y evaluación educativa, lo que lo llevaron a adentrarse en el mundo de los datos hace ya varios años. Tras desempeñarse como consultor independiente por un largo tiempo, hoy trabaja como Project Manager en T-Soft Chile, con énfasis en materias de análisis y visualización de datos. En el año 2019 impulsó la creación del grupo de usuarios de Tableau en Santiago de Chile. Es además profesor de visualización de datos en el Diplomado de Inteligencia de Clientes y Big Data de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Él nos estará presentando, monitoreando el rendimiento de libros a partir del PostgreSQL de Tableau Server. Y por si acaso, ojalá también podamos escuchar en algún momento alguna interpretación musical de Sebastián Olía, o en algún otro momento. Y en nuestro segmento de Conoce a un miembro del grupo, contamos con Cristian Saavedra, de Millicom Tigo. Él está en Estados Unidos. Él tiene amplia experiencia en proyectos de BI y Data Warehouse. Cree que la mejor forma de aprender es enseñando y los últimos 4 años los ha dedicado y ha estado enfocado en Tableau y Python. Recientemente comenzó su blog sobre data y tecnología. Él nos estará presentando en su segmento Automatizando tareas diarias con REST API. Nada, ahora, bueno, para hablarle un poquito acerca de nosotros, como siempre lo hemos venido haciendo en nuestras reuniones previas. Nosotros somos una comunidad que se creó con el fin de unir a la comunidad latina, latino, latinx. Encontramos que había un espacio que debíamos llenar y tomamos la decisión de crear este espacio para apoyarnos, aprender, encontrar oportunidades de crecimiento, de trabajo, etc. Ahora, quiero señalar para los que ya han hecho uso de nuestras plataformas. Espero las conexiones con otros miembros y respuestas a sus preguntas los hayan ayudado. Para nuestros nuevos invitados, nos pueden encontrar en Slack, en LinkedIn, en Twitter. Les estaremos pasando los links para que se unan a nosotros vía chat en unos segundos, en unos minutos. En el canal de Slack específicamente tenemos varios canales. Uno de ellos es general para cualquier pregunta Tableau. Tenemos también uno que lo hemos dedicado, llamado Comunidoctores. Este aquí fue diseñado para poder conectarlos y pedir ayuda a miembros de nuestra comunidad. Tenemos el ejemplo de Paola, Ivana, Diego, Sergio, y los que están dispuestos a ayudarnos en caso que tengamos alguna pregunta. También contamos con otro canal, se llama Comunicarreras. En este canal podemos compartir oportunidades de trabajo de diversas compañías y donde pueden conectarse con personas que puedan ayudarlos también con referencias si llegase a ser necesario. Quería añadir también que si quieren participar como panelistas en una de nuestras siguientes reuniones, por favor, llenen el formulario que aparece en nuestros canales o contáctenos vía Slack o de alguna de nuestras plataformas sociales y muy gustosos los podremos incluir en nuestras próximas presentaciones. Al finalizar las presentaciones, les daremos la oportunidad de conectarse directamente con nosotros y otros miembros vía Remo.
El link también lo estaremos pasando vía chat probablemente mucho más adelante para que estén preparados. Remo, para los que nunca lo han usado, es una plataforma en la cual nos podemos, es una plataforma de chat prácticamente, nos podemos conectar, es muy fácil de manejar, vas a ver muchas salas dentro de la aplicación y tú solamente tienes que moverte de un lado hacia otro con tu mouse y podrás participar, puedes conocer a otros miembros, puedes conocer a las personas de comunidades y hacer conexiones y networking con otros participantes. Bueno, y antes de darle paso a nuestros panelistas, les voy a conversar un poco acerca de mí y también les voy a dejar un tip de Tableau que se me ocurrió, sería muy bueno compartir. Bueno, en lo profesional, como les dije, soy analista senior de esta compañía Comcast. Aparte de eso, lidero el grupo latino de empleados, aquí es llamado ERG, Employee Resource Group, de Comcast, y soy el líder para toda mi región. En lo personal, bueno, como ven, aquí tengo fotos de mi familia, tengo 3 hijos, soy abuelo, tengo una nieta, y por supuesto no podía dejar atrás al miembro más pequeño de la familia, ¿no? Mi mascota que está aquí también. Otra cosa, me encanta mucho viajar, experimentar en la cocina, me encantan los videojuegos y disfruto mucho de la música de los 80 y 90, en la cual mi esposa dice que yo me he quedado estancado, no sé por qué lo dice, pero bueno, debe tener razón acerca de eso. Y ahora con el tip del día de hoy, bueno, esto es algo que a mí se me ha hecho muy práctico y es muy importante dentro de mi compañía porque, como ustedes se pueden imaginar, especialmente en compañías grandes, creo que sucede mucho, que ellos tratan de estandarizar mucho el tema de los colores y en el momento de presentar reportes, de pronto tú quieres hacer cambiarle el color al título, al subtítulo y cosas así, siempre tratamos de estandarizar todos esos colores. El logo de nuestra empresa es el pavo real, nosotros usamos todos los colores que tienen el plumaje del pavo. Entonces nosotros lo hemos creado en nuestra propia paleta de colores. Entonces, ¿cómo lo haces? Es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es, mira, van a su carpeta del Tableau Repository. Lo que tienen que hacer es abrir el archivo que se llama preferences.tps. Yo en lo personal uso Notepad, así que yo lo abrí con Notepad. Una vez que abran ustedes ese archivo, vas a encontrar todo lo que está aquí en letritas de color negro, lo vas a encontrar nada más. Todo lo que está en rojo es el código que tú vas a tener que escribir. Ahora, una vez que hayas ingresado el código tal y cual está aquí, lo único que tú tendrías que cambiar realmente es el número del color. Toda esta información tú la puedes encontrar de los códigos de los colores en línea, pero una vez que tú hayas ingresado todo el código como aparece aquí mismo, lo que está en rojo y con todas las diferentes numeraciones de los colores, lo único que tendrías que hacer es grabar, volver a cerrar el archivo y reiniciar tu Tableau Desktop, nada más. Cuando abras nuevamente tu Tableau, ahí abras la paleta de colores y encontrarás que la que creaste la vas a encontrar al final de la lista. Tú puedes llamar tu paleta como quieras. En mi caso, yo le puse mi paleta de colores, y ya, como tú la nombres, va a aparecer siempre al final de la lista de tu paleta de colores. Ahora, por razones estrictamente regulatorias de compañía no puede presentarle nada más realmente que sea directamente específico con Tableau o como un dashboard o algo así. Pero bueno, espero que les sirva el tip del día de hoy con la paleta de colores y si tienen alguna pregunta o necesitan que les pase el código, muy gustoso lo podría hacer vía chat en unos minutos. Ahora sí, le voy a dar paso a Julio con la presentación que tiene para nosotros el día de hoy. Así que, Julio, el podium es tuyo ahora. Hola, hola, ¿me escuchan? Pongan por favor un puntito a las personas en el chat que me están escuchando. Para saber, para no sentirme solo, a ver. Ok, ya sí, me escuchan. Bueno, voy a compartirles la pantalla y voy a comenzar con la presentación. Vamos a hablar hoy acerca de Historytelling, de Data Historytelling sobre todo. Vamos a explicar un poco los conceptos. Y a ver, me comentan ustedes si están viendo la pantalla. Por favor, por favor. Perfecto. Ok, perfecto. Dale. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de Data Historytelling.
Yo soy Julio Toribio, soy especialista en negocios digitales. Actualmente trabajo en FIFCO, que es una CPG en Costa Rica. Lo que hacemos, o dentro de mi área, el trabajo que yo llevo es un poco complicado de explicar, pero es cuantificar el valor de la tecnología, ya sea a nivel de portafolios, ya sea a nivel de valor no necesariamente financiero, pero esto involucra una cantidad de datos muy fuerte, y no solamente de un negocio, sino de todas las líneas del negocio. Dentro de esta experiencia me ha tocado interactuar con muchas cosas, pero también aprendí algo, que no solamente basta tener técnicamente soluciones, sino también necesitamos aprender a contar y aprender a movilizar esta información para poder realmente tomar decisiones de negocio. Entonces, voy a comenzar a hablarles sobre esto. Recuerden que en este momento las organizaciones lo que más tenemos son datos y también preguntas sin responder. Entonces, el storytelling o el data storytelling va a venir a ayudarnos o a soportar la visualización de datos. Antes de hablar de esto, tenemos que hablar primero del concepto. Yo sé que hay gente aquí que no sabe mucho de Tableau, hay gente que sabe mucho. Voy a tratar de ser lo más general posible para cualquier persona. Entonces, primero entendamos el concepto. ¿Qué es visualización de datos? By the book, la visualización de datos es el proceso en el cual adquirimos, interpretamos, comparamos datos para comunicar claramente ideas complejas, facilitando así la identificación, el análisis de patrones significativos que ayuden a la toma de decisiones de negocio. Pero esto es una descripción o es una definición muy técnica, muy by the book, como le decía. En realidad, la visualización de datos podemos resumirla en 4 puntos. El proceso para comunicar facilitando el análisis. Si recordamos eso, solamente recordando eso dentro de todo el proceso que vamos a seguir, vamos a poder hacer una buena visualización y vamos a darnos cuenta dónde el storytelling nos va a ayudar, ¿ok? Entonces recuerden, proceso para comunicar, facilitar el análisis. Si estás comenzando en esto, solamente recuerda eso y poco a poco vas a poder adentrarte mucho más a este mundo. Entonces, ¿cómo funciona este proceso dentro del end-to-end? O sea, desde que comienzo con datos que están por allí hasta que los convierto en decisiones de negocio. Comienzo con data cruda, que son como cajitas, imagínalo como cajas. Son cajas en diferentes lugares de la organización, Exceles, repositorios de datos que están en diferentes lugares, pero que por sí no nos dan valor. En realidad están discernidos por diferentes lugares. Esta data cruda, cuando las organizamos, cuando le damos un sentido lógico basándonos en un contexto, viene a ser información. Y esta información que yo voy teniendo, necesito convertirla en una representación, ya sea visual, ya sea un reporting, ya sea un dashboard, ya sea algún producto digital que esté armando dentro de la organización, que realmente esa representación, esa forma en la que mostré la información que tenía, nos hace tener insights accionables. O sea, que alguien que consume esta representación pueda tomar mejores decisiones. Entonces, este proceso de comunicar y facilitar el análisis, al final lleva de que cualquier dato crudo que está por ahí en la organización se convierta en insights accionables, que realmente funcione. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con nosotros como analistas? Y les debe haber pasado a muchos de ustedes, es que hacemos una una mega representación, un dashboard, un reporting, y al final no es tan usable o se usa 1 o 2 veces y después nunca más se usa. Esto, sin darnos cuenta, es un costo muy alto para las organizaciones. Entonces, el entender cómo podemos utilizar el storytelling para accionar decisiones de negocio, que es realmente lo importante es que con lo que estemos haciendo nosotros como analistas o como gente que trabaja en data, que realmente se convierte en acciones. Entonces, siempre nos concentramos en la parte analítica, estamos trabajando dentro de la parte analítica, y el data storytelling yo lo divido en dos partes. El primero, bueno, el data storytelling o el storytelling como tal, yo lo divido en dos partes. El primero, el data storytelling, que es cuando estoy haciendo una representación visual, necesito tener ciertos conceptos de storytelling para poder hacer que esta representación sea mucho más amigable, sea más fácil de comprender. Y el business storytelling es una vez que ya hice representaciones o ya hice ya sea un reporting, un dashboard o lo que sea, ¿cómo hago que eso se convierta en una historia a la cual yo pueda pararme frente a un directorio o tomar esa información y hacer que se convierta en un proyecto o hacer que se convierta en un insight accionable? Entonces, dividamos esas dos cosas para primero comprenderlas, para entender dónde existe y dónde funciona cada una de ellas. Eh, y la verdad de todo esto es que es la no acción de esto, el no tener estos conceptos dentro de nuestra organización, nos hace perder muchísimo, muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque existen reprocesos, porque a veces lo que hicimos no satisfació cierta necesidad y tenemos que volver a hacerlo, o de repente hacemos algo que nos tomó muchas, pero muchas horas y al final no tiene usabilidad, al final se usó 1 o 2 veces, después se cambian cosas. Entonces, el hacer y el utilizar storytelling dentro del proceso de visualización de datos nos ayuda no solamente a ser mucho más eficientes, sino realmente hacer que la organización se movilice. Es muy importante por eso. Para partir o para resumir esto, nosotros siempre partimos de una pregunta. Al final tenemos una pregunta inicial, luego de eso vamos a ver y organizar los datos que tenemos discernidos por diferentes lugares.
los organizamos como información, los representamos visualmente, que es lo que hacemos en Tableau, en Excel o en diferentes lugares, y al final eso lo entregamos como una representación que al final alguien va a ver, alguien va a analizar eso, alguien va a darle alguna decisión de negocio, algo que no había visto, y eso realmente moviliza. Entonces, ahí es donde se encuentra el Data History Telling. Data History Telling, o visualización de datos, perdón, significa esto, pero en realidad el Data History Telling soportando esta visualización de datos significa esto. Significa que convierto una tabla o un dato que se encuentra por allí en una visualización que no solamente entrega información, sino que ayuda al análisis, que me ayuda a tomar decisiones mucho más fáciles. Entonces voy a dar algunos tips acerca de visualización de datos porque tengo no tanto tiempo, voy a tratar de correr un poquito con algunas cosas, pero les voy a mostrar ciertas cosas que al menos a mí me han ayudado muchísimo. Entonces, recuerden que era un proceso. Y la primera pregunta para ustedes es, ¿tienen un proceso para analizar o para hacer visualización de datos? La mayoría de personas no. La mayoría de personas aprendemos en la cancha, entonces no necesariamente tenemos un proceso determinado para hacer. Pero en realidad, si se ponen a pensar lo que estamos haciendo siempre en el día a día, es un producto digital. Estamos armando un producto digital, entonces deberíamos tener un proceso. Primer tip que les doy así concreto, no importa que sea un proceso muy básico, tengan un proceso. Entonces, los procesos para realizar productos digitales o para realizar cualquier entregable deberían tener tres pasos siempre: la definición, el desarrollo y el despliegue y la mejora. Puede variar, pueden usar el que ustedes quieren. Yo no les voy a decir tienen que ser cierta metodología, cierto framework y demás, porque eso es muy único, pero lo que sí les digo, al menos tendrían que tener estos tres pasos: definir, desarrollar y entregar o desplegar o mejorar. Entonces, generalmente nosotros comenzamos desarrollando, vamos directo al desarrollo. Nos viene alguien, nos dice necesito tal cosa y directamente estamos ya empezando a meternos a la herramienta. Pero nos olvidamos siempre de la primera parte, que es definir el por qué, que es el 90% de lo que vamos a hacer y se van a ahorrar muchísimo tiempo si lo hacen, y prototipar. Antes de meterme a horas y horas a armar lo que estoy haciendo, hacerlo en un papel o hacerlo en un lugar, y eso me va a ahorrar muchísimo, pero muchísimo tiempo. Entonces, por la experiencia, a mí me ha pasado mucho al inicio, sobre todo, que siempre comenzaba desarrollando, y me di cuenta que haciendo esto ahorro mucho, pero mucho más tiempo. Segundo, bueno, el primer tip ahí que hablamos hace rato en la parte de definición es entender el por qué. Esto lo voy a pasar súper rápido, pero al final entender el por qué es realmente tener claro a la audiencia al que le voy a ir, tener clarísimo el por qué de lo que voy a hacer. Si voy a hacer un dashboard o una visualización, tener claro por qué lo estoy haciendo y qué va a responder o qué va a movilizar en las personas que lo van a ver. Entender el contexto de la persona que va a ver esto, ya sea un director, ya sea una dirección y demás, tener claro qué necesitan esas personas, cómo consumen la información regularmente para ver si no es muy diferente han estado entregando y demás. Y todo ese contexto de primero entender a quién va a consumir y qué decisión necesito que movilice es entender el porqué. Entonces lo primero es básico, entiendan el porqué y tengan claro el porqué de lo que están haciendo. Segundo, ya entramos a la parte del prototipado. Este es un ejemplo en PPT que nosotros hacemos. Esto se convierte después en una visualización de Tableau. Pero lo primero ¿cómo comienza? Primero comienza como un PPT hecho a mano. ¿Por qué? Porque si yo lo mando luego y después me dijeron, oye, ¿sabes algo? Esto está bien, pero no es tan bueno porque no me ayudó tanto como pensaba, ya no voy a gastar horas o ya no gasté horas de los analistas haciendo esto. Entonces es importante hacer un prototipado, así sea básico, así sea en un papel, así sea esto, o sea, algo muy general. Hay herramientas, lo pueden hacer hasta en papel, no tiene que ser paso a paso esto a tal cosa, solamente mostrar los bloques de información o las respuestas que va a ir respondiendo a esto y después comenzar recién con la construcción. Dentro de la construcción les voy a dar algunos tips basados en Historytelling. Entonces, para la parte de la construcción ya vimos cuál era el porqué, ya vimos que tengo que prototipar para no perder tantas horas y ahora vamos a ver con la construcción. Tips de Historytelling dentro de la construcción. Habíamos hablado hace rato de tener claro el objetivo, habíamos hablado, bueno, para hacer Historytelling necesita ser simple, no necesita tener tanta información o llenar a la gente de información, porque la gente necesita tomar decisiones, no estar entendiendo o buscando, tratando de entender lo que estamos haciendo. Y segundo, comprender la regla de contexto. Hace rato les decía que lo más importante es quién va a ver esto, cómo lo va a consumir, de qué forma, en qué momento estamos presentando esto. Entonces, el contexto lo es todo. Para poder mejorar la parte visual, ya hablando de comunicación visual, de cómo vamos a hacer nuestros dashboards o nuestras representaciones, tenemos que entender que al final esto es un lenguaje. Sea, lo que estamos mostrando viene a ser un lenguaje. Y como lenguaje que es, hay formas de mostrar cosas. Si yo estoy teniendo cierta data, a veces nosotros tratamos de inventar la rueda y buscamos cómo hago o cómo presento esto. ¿Te gusta más esto? ¿No te gusta más esto? Pero no recordamos que esto ya está estudiado y que hay un montón de gente que lo ha estudiado y que simplemente podemos aprender de eso y ya saber qué aplicar. Entonces, estos son los tipos de relaciones. Vamos a verlo como si fuera un idioma y les voy a dar dos o tres lenguajes que ya existen. El primero es uno que yo uso mucho, que es el lenguaje de IBM.
ellos tienen un apartado dentro de su página, les dejo el link también para que lo puedan ver, que solamente habla de data visualization, solamente habla de cómo ellos comunican información con datos, cómo lo usan dentro de toda su organización. Entonces, pueden ver aquí los tipos, por ejemplo, si quiero ver tendencias, qué tipos de gráficos de tendencia puedo utilizar, si quiero ver comparaciones o correlaciones, qué tipo de información y por qué eso me ayuda más, heatmaps y demás cosas. Luego de eso pueden buscar en internet hay muchos ya ejemplos de cómo hago un heatmap en Tableau y demás, pero primero entender este lenguaje, comprenderlo. Uno es el de IBM, que era el que les mostraba. El segundo es Material Design de Google, que también es un lenguaje. Ellos también tienen un apartado específico en visualización de datos, específico en visualización de datos, y nos muestran todos los estudios y las cosas que hoy ya han determinado acerca de cómo ayuda o qué tipo de gráfica necesito utilizar, qué estilo, qué forma, cómo contarlo y demás, cómo estructurar la información incluso. Entonces, el segundo, ahí, Material Design, también está el link que les voy a dejar. Esto también es una página que yo uso mucho, en realidad es muy general, pero si tú estás comenzando y necesitas aprender acerca de lenguaje, que por eso es un lenguaje, simplemente entran aquí, pueden ver los tipos de visualizaciones que existen muchísimos, entonces van viendo cada uno de ellos, pueden definir, por ejemplo, el tipo de familia que quieren ver, si es un diagrama, si es una tabla y demás, pueden entrar dentro de cada uno de estos y ir viendo ya en el detalle los ejemplos, cómo se utilizan y demás. Entonces, bueno, esa es la página también que les dejo ahí para que lo puedan revisar. Y luego de eso, luego de entender qué es comunicación y que tengo que entender qué específico, cómo, para comunicarme, para poder poner algo en una representación, tengo que comprender este lenguaje. Vamos a usar también ciertas cosas que mejoren este lenguaje o que lo hagan mucho más atractivo. Entonces, una de ellas es el color. Es importantísimo el color dentro de la parte de la representación. Hace rato Víctor mostraba un tip importante. El color, a veces no somos diseñadores, entonces decimos, ¿cómo hago si no tengo idea de diseño? No tienen que tener idea de diseño, pueden utilizar páginas que también les estoy dejando aquí dos links. Estas páginas muestran cómo puedo hacer yo una paleta de color si no tengo idea. Si tengo ya una imagen, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo de que abro la imagen que tengo en mi computador. Deme un segundito. Abro esta imagen, voy a poner cualquiera, y lo que hace esto es buscarme ya la imagen, encontrar la paleta de colores y darme el código que puedo utilizar en Tableau. Hace rato Víctor nos explicaba cómo hacerlo. Es muy fácil, simplemente agarro esto, entro a preferencias dentro de Tableau, las copio, les pongo aquí el nombre de mi paleta y puedo ir buscando. No solamente esto, eso está específicamente para Tableau. Esta de aquí nos muestra las paletas de colores. Si yo no tengo idea de colores, no soy bueno diseñando, entonces simplemente voy buscando aquí, encuentro aquí los códigos y esos códigos los pego dentro de esto que dice color. Y con eso ya tengo una paleta. También les dejé un par de páginas para que ustedes puedan ir buscando colores. No tienen que ser diseñadores, no tienen que saber mucho de esto, pero con esto ya se ayudan muchísimo. Entonces, parte del color, la otra parte, y que es importantísimo, son los principios Gestalt. En realidad, los principios Gestalt lo que hacen es minimizar la carga cognitiva, hacer que la gente no piense tanto. Si hacemos una visualización o hacemos una representación visual y la gente tiene que pensar para entender lo que estamos haciendo, ya estamos mal. Entonces, entender los principios Gestalt nos ayudan muchísimo a reducir la carga de que la gente no piense tanto y vaya directamente a lo que nosotros queremos, lo movilizamos. Algunos ejemplos de esto, igual le voy a mostrar al final un ejemplo que yo he hecho, pero algunos ejemplos de esto son esta visualización, está hecho en Tableau también. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Está usando un principio Gestalt. Si se dan cuenta, solamente un color y ese color enfoca donde quiero que la gente ponga atención. Esto no es magia. Uno dice, oye, está chévere, se ve bonito, pero en realidad son principios psicológicos que uno instintivamente va a entender. Entonces, recuerden que tienen estas herramientas, tienen que obviamente aprenderlas. No puedo enseñarles estas herramientas en 20 minutos, pero sí puedo mostrarles qué pueden ustedes estudiar. Entonces, principios ya es tan importante. Existen principios de espacio, principios de color, como la intensidad o el matiz, como hace rato veíamos, ¿verdad? Que tiene más matiz, entonces obviamente resalta sobre lo demás, de orientación, de forma y demás cosas. Este es un ejemplo del que les mostraba hace rato. Podría haber hecho yo primero la presentación y al final enfocarlos en, oye, ¿saben algo? Estamos decreciendo en este sector y tenemos que cerrarlo, tenemos que evaluar qué vamos a hacer con eso. Esta es la parte de la construcción, son 3 tips generales que les acabo de dar. Básicamente entiendan el lenguaje, utilicen buen color y utilicen principios Gestalt y con eso van a cambiar muchísimo las representaciones que están haciendo. Tercero, ya casi para terminar, nunca olviden que somos gente hablando a la gente. Sí, somos técnicos, armamos esta información, pero al final son personas las que los van a ver. Entonces de nada nos sirve
si no lo pueden comprender y si no contamos bien la historia. Al final la historia se cuenta como una narrativa en la cual combinamos datos, la visualización que hablaba de las representaciones y la narrativa, que es como cuento esto. Entonces la narrativa viene a mostrarse, y le deja algunos tips, pero la narrativa en realidad facilito, son 3 puntos. El setup, el conflicto y la resolución. El setup es cuando planteo el problema. Oye, esto está pasando indirectamente. Perdón, la introducción, cómo introduzco a las personas. Luego el conflicto, que viene a ser cómo yo les muestro el problema que está sucediendo, cómo los empujo hacia eso, y al final la resolución, o cómo yo les digo que de esta forma podemos resolver el problema. Cualquier flujo de narrativa de datos, cuando quieran contar una historia, siempre es esto: introducen, generan ahí el conflicto, el plot, la parte más fuerte dentro de la historia, y al final la resolución o cómo esto va a terminar. Esto es un ejemplo de una visualización que yo hice en el concurso que gané, entonces, bueno, que quedé subcampeón, y tiene este principio. No se ve, no lo vas a ver, vas a decir, oye, qué chévere, se ve interesante esto, pero tiene un principio de narrativa, que al final tengo el setup aquí arriba, planteo el problema o la introducción del problema, les muestro cuál es el conflicto que tengo y al final abajo les doy la conclusión. Voy a abrirlo para que lo puedan chequear así súper rapidito. Este de aquí. Entonces, al inicio estoy usando muchos conceptos de los cuales yo les he mostrado. Por ejemplo, el tema de los principios Gestalt. Si se dan cuenta, enfoco solamente lo que quiero que ellos vean. Si se dan cuenta, por detrás, dense cuenta el fondo, dense cuenta que cuando bajo del setup o de la parte inicial, cambia el color del fondo. ¿Por qué? Porque estoy cambiando, quiero que cambie lo que están pensando y estoy comenzando a mostrarles la resolución, cuál es el impacto que está sucediendo. Y al final también cambio el fondo y les pongo lo que yo concluyo de esto. Entonces, en realidad, aquí estoy usando ciertos conceptos, no tienen que usar todos, no tienen que aprender todos, simplemente dense cuenta, estoy usando una paleta de color básica que busqué dentro de esas plataformas que les mostré, estoy utilizando setup, eh, conflicto y resolución, y estoy utilizando ciertos conceptos muy básicos, pero que en realidad solamente usando un par ustedes van a poder hacer que sus visualizaciones no solamente sean mucho más bonitas visualmente, sino que realmente cumplan la función que es cambiar los negocios. Entonces, eso sería todo conmigo. En realidad han sido más de tips. Muchísimas gracias por el tiempo y pues ahí les voy a dejar la presentación para que también puedan revisarla. Em, Por ahí pasaron algunas preguntas y solo quería recordarles a todos que se conecten con nosotros en los canales digitales. Por ahí también vamos a pasar todos los links. Julio, excelente, excelente trabajo y mil gracias por todos esos recursos que nos estás compartiendo. Para los que preguntaron, vamos a también ponerlo en un correo y enviarlo cuando ya tengamos lista la grabación para que tengan acceso a esos links. Muchas gracias. Por mi parte, muchas Creo que gracias, Julio. Aparte de todo lo que dijiste que fue súper productivo, quería complementar. Yo puse en el chat, pero no sé si todos han tenido la oportunidad de verlo. Pues como estamos enfocados a trabajar con temas de nuestra comunidad y nuestro idioma, yo puse el enlace, tomé el atrevimiento de usar el tableau public de Diego, que se tomó todo el trabajo de traducir el vocabulario visual creado anteriormente por Andy Kribel, ya es creación de Diego por versión en español, y ahí está para que también todos nos podamos ayudar de qué gráfico usar, en qué momento, y está disponible por Tableau Public. Perfecto. Sí, excelente recurso también. Pues, y ahora sin más, Sebastián, todo tuyo la presentación. Hola, hola. Gracias, Paola. Vamos a preparar todo esto. Primero, confirmación si se me oye o no. Ya, súper. Confirmación, una check. Vamos a... Te voy a quitar ahí el compartir pantalla, Julio. Así que vamos. Sí, un par de accesos directos en el escritorio, pero ¿quién no los tiene? Ya, coméntenme si ven la pantalla, porfa. Un check ahí, estoy viendo a Paola, Julio, ya. ¿Y este cuadrado acá le está para la presentación o no? No, ya. Vamos. Soy un poquito maniático de los tiempos, así que tengo acá mi cronómetro para no pasarme, si no me cortan. Bien. Bueno, muchas gracias a todos, al equipo de Comunidad por la invitación.
Me voy a presentar rápidamente en la diapositiva siguiente de qué trata lo que yo les quiero comentar hoy día, principalmente cómo utilizar el repositorio de Tableau Server. Por ende, ya hay una condicionante ahí de quizás para algunos un conocimiento de Tableau Server, y quizás para los que no trabajen directamente con Tableau Server, bueno, ir a golpear la puerta al administrador del servidor, ¿cierto? Y decirle, oye, ¿sabes qué? Me enteré que se puede hacer esto, así que veamos cómo nos va con eso. ¿Ya? Me presento. Mi nombre, bueno, el que está ahí, Sebastián Soto. Como contaba en la presentación antes, me dio una gran vuelta antes de llegar a dedicarme a esto, cosa que después de conocer tanta gente también en el ambiente de Tableau, creo que no es nada extraño ya. Habemos distintos tipos de profesiones de orígenes, pero todos empezamos a juntarnos, ¿cierto?, por un tema que tiene que ver con la información, con los datos. Cursé, después trabajé un tiempo, ¿cierto?, en temas de análisis de datos, principalmente en materia en el ámbito de la educación, con todo lo que tiene que ver con la realización, la aplicación y la medición de test estandarizados. Y después de un tiempo fui independiente y empecé a explorar otras posibilidades. Me metí más en Tableau, más en temas de Analytics. Y desde el año pasado, no, antepasado, estamos en el cambio de año, así que está medio complicado todo. Desde el año pasado me desempeño como Project Manager en TISOF, Chile. A la vez que trabajo, tengo una horita ahí como profesor de visualización de datos en un diplomado en la Universidad de Chile. Y también formamos allá por el 2018, junto con otras personas, el grupo de usuarios de Tableau en Santiago de Chile. Les dejo ahí algunos de mis contactos, mis redes sociales. Claramente en el último año, entre crisis social en Chile, cambio de trabajo y todo lo que es el COVID, he estado un poquito ausente, ha faltado un poquito de motivación, pero lo bueno de estos eventos y que nos invitan a participar a uno es que son iniciativas que, bueno, nos transmiten esas ganas de seguir haciendo lo que nos gusta. No tengan duda en escribirme, en contactarme por el canal que sea. A veces no respondo tan rápido, pero respondo. Bueno, esta es una pregunta un poco irónica, que es como, ¿cuál es el principal problema al trabajar con Tableau? Y muchas veces nos encontramos que los datos, la limpieza de datos, la visualización, el contar historia de tal o cual manera. Pero yo en este paso que he tenido desde trabajar como desarrollador inicialmente, a tener que trabajar como project manager en empresas que tienen implementado Tableau en distintos niveles, claramente, y aunque suene feo decirlo, pero lo voy a decir, uno de los principales problemas al trabajar con Tableau son los usuarios. ¿Ya? Y no porque sean complicados ni nada, porque a veces sí lo son, sino por el tipo de demanda que le hacen al servicio o a los tableros que uno diseña. Y en lo particular, no es poco común encontrarse con algunos comentarios o críticas, ¿cierto? ¿Sabes qué? Este dashboard o este libro de trabajo anda muy lento, no me sirve, tengo una herramienta que quizás lo podría hacer más rápido, los usuarios lo están abandonando, etc. Y cuando uno trabaja, bueno, ahí hay un chilenismo, ¿cierto? Pucha, el dashboard pa' lento, como se dice, pero claro, qué terrible. Ya todos nos hemos encontrado con tableros que aplicamos un filtro y se demora 20 segundos, 30 segundos, incluso más, que puede depender de muchas cosas, y eso también es clave acá. Y claramente el uso que vamos a hacer sobre eso, la experiencia de usuario, se ve súper disminuida, a pesar de que podamos tener diseños, ¿cierto?, e historias visuales fantásticas, como comentaba recién Julio, pero si la sensación del usuario al interactuar con esos tableros es pobre, lo más probable es que se abandone la experiencia. Pero lo bueno es que Tableau nos entrega algunas herramientas, ¿cierto?, para entender algunos de esos temas, ¿ya? Los que han trabajado ahí con Tableau Server saben que vienen algunas vistas administrativas que me hablan de los tiempos de carga, ¿cierto?, de las acciones que están realizando los usuarios sobre el tablero, etcétera, por un lado. Y además, tanto en Tableau Desktop como en Tableau Server, hay opciones de poner a prueba un libro de trabajo, ¿ya? Y generar algunos registros del rendimiento.
Eso es lo que nos entrega Tableau de forma nativa. Hay otras posibilidades de hacer análisis parecidos con unas herramientas que son adicionales, que en algunos casos pueden apelar, ¿cierto?, a temas de la memoria o la lectura de la tabla o los logs, Tabmon, por ejemplo, Logchart, incluso hay herramientas, ¿cierto?, para poner a prueba, de hacer unas pruebas de estrés al servidor de Tableau, como Tapjoule, pero son todos como acciones que uno tiene que realizar en el tiempo con cierta periodicidad, pero no algo que pueda mantener el día a día, ¿ya? Por lo complejo que puede resultar eso. Las vistas administrativas, entonces, claro, me entregan información bastante útil para hacerme una idea muy global de lo que está pasando en mi servidor de Tableau. Tal como les contaba, las estadísticas de tiempos de carga, los rendimientos de las vistas, el uso de espacio, etcétera, y las acciones de los usuarios. Pero es una información global, ¿ya? Muy general, de baja granularidad. Directamente, es un tema que Tableau no saben por qué lo hace, pero no permite naturalmente la descarga de los libros de trabajo. Lo que uno puede hacer es ir a buscar algunos directorios temporales donde quedó instalado Tableau Server y de ahí sacar los libros de trabajo, pero igual tiene que empezar a construirlo. Y por el otro lado, tenemos los registros de rendimiento de los libros de trabajo. En Tableau Desktop, ¿cierto?, se habilitan siguiendo la ruta que está ahí, ayuda a configuración y comenzar el registro del rendimiento, lo cual empieza a monitorear todas las acciones que yo estoy realizando sobre el tablero, y al momento de tenerlo, ¿cierto?, me genera automáticamente un libro de trabajo sobre el cual yo puedo hacer algún tipo de análisis. Y a nivel de server, también se puede hacer lo mismo, agregando un parámetro a la URL, que es el que está ahí, ¿cierto? Y luego, al entrar a la página, hacer clic en rendimiento. Para eso, recordar que tiene que estar habilitado, ¿cierto?, en la configuración del sitio, que se permita la prueba de rendimiento. ¿Cuál es el problema que yo he encontrado ahí? Que la información que entrega ese registro, a diferencia de la anterior, que era de muy baja granularidad, es de muy alta granularidad. Me explico. Si yo hago clic sobre un field, sobre un libro de trabajo, perdón, sobre una vista, y esa vista tiene una acción de filtro que afecta a otras vistas, yo no tengo cómo saber directamente, salvo que haga un análisis muy profundo de lo que estoy viendo ahí, cuánto se demoró toda la acción para el usuario, es decir, que hago clic hasta que me despliega la vista. Sí tengo el tiempo de cuánto se demoró en renderizar la vista, en ejecutar la query, en traerse los datos de vuelta, si es que era consulta en vivo o no, etcétera. Pero a nivel general no me quedo nunca con el tiempo de, bueno, yo hice clic acá y esto se demoró 3, 4, 10 segundos, etc. Y además, perdón, esta es una medición de una sola vez. Es decir, yo inicio el registro del rendimiento y luego lo tengo que detener en algún momento. No lo puedo dejar corriendo eternamente. Es decir, sí, podría, pero en realidad no lo puedo automatizar. Tengo que abrirlo y una vez que yo quiero cerrar este monitoreo, detener el rendimiento para que se me genere el libro de trabajo. Entonces preguntas como, perdón, ¿cuánto tardó en total en responder a alguna acción, cierto? ¿A qué corresponde cada acción? Es decir, aquí ¿qué hice yo? Apliqué un filtro, utilicé una herramienta de lazo, ordené la tabla de mayor a menor o por orden alfabético, etc. No tengo cómo saberlo con esta información. Tampoco puedo automatizarlo de forma natural, es decir, ¿cómo repito yo esto mismo en el tiempo? Ok, hice una prueba de rendimiento, tengo una información general, pero ¿cómo sé cómo va a funcionar esto mañana? O en una hora más, o en 2 horas más. Muy relevante, ¿cierto? Cuando uno tiene que justificar que hizo modificación a algún libro de trabajo, que le señalaron, ¿sabe qué? Tu libro está lento, no performa bien, perfecto, hago modificaciones, nos basamos todos, ¿cierto?, en las modificaciones sugeridas por la herramienta, cuáles son las mejores prácticas de rendimiento, tener pocas vistas, disminuir la cantidad de los datos, generar agregaciones, etc. Pero una vez que hago una modificación, bueno, ¿cómo sé qué tanto mejor o incluso qué tanto peor está el desempeño de mi libro de trabajo en comparación con la versión anterior? ¿Qué percibe otro usuario también? ¿Ah? Es decir, ok, esto lo estoy yo haciendo para mí, con mi herramienta de monitoreo, pero ¿cuál es la experiencia que está teniendo otro usuario al respecto? Y de forma agregada, bueno, ¿qué están haciendo los usuarios, cierto? Son esas las preguntas que yo creo que las herramientas nativas de análisis que nos entrega Tableau no nos permiten responder.
Y para eso, ¿ya? ¿Cuál es una de las soluciones? Lamentablemente una solución no muy documentada por Tableau. Yo he escrito creo que ya 2 tickets para que me entreguen confirmación de algunas cosas que he visto. Si buscan en los foros de Tableau, también hay mucha gente que ha trabajado con esto y no hay una precisión de parte de la herramienta de a qué corresponde cada cosa. Todavía es una cosa bien, bien críptica, pero bueno. En términos generales, la tabla HTTP Request, que es una de las casi 200 o 250 tablas que almacena el Postgre de Tableau, registra todas las peticiones que se le hacen a Tableau Server, entre otras cosas, ¿ya? Y esta es una tabla que se puede, como se muestra acá, unir con otras tablas para tener una mejor claridad de la información, pero que en términos generales me dice, bueno, hay una acción que está codificada. Después hay una URL, ¿ya? Una URI que está ahí también, que contiene toda la información que la vamos a revisar acá. Después hay campos de fecha de cuándo el servidor recibe esta acción y cuándo la entrega por completado, cuándo la devuelve, de alguna forma la termina. Y lo otro ya información para conectar con otras tablas, como del usuario, de la sesión BigQL, de la sesión del usuario y de la hoja que estoy visualizando. Y esto es clave también, porque lamentablemente no existe esta tabla, la posibilidad de generar una relación con otra tabla del Postgre a nivel del ID del workbook. Si se dan cuenta, esta tabla HTTP nunca me menciona el libro de trabajo sobre el cual estoy trabajando, solo me entrega la hoja de trabajo. ¿Qué genera eso? Que si tengo en un sitio 2 proyectos que al interior de cada uno tienen tableros que se llaman exactamente iguales, no va a poder distinguir una de otra, ¿ya? Porque solamente me entrega información a nivel de sitio y hoja de trabajo. Con esas observaciones, contarles cómo se trabaja. Bueno, hay un campo de acción, ¿ya? Que se genera un montón de información, ¿ya? Y me permite traer además otras acciones que está realizando el servidor. En este caso, nos vamos a encontrar, ¿cierto? Vamos a trabajar solamente sobre esta, ¿ya? Que tiene que ver con las acciones realizadas por el usuario en un dashboard. Pero, por ejemplo, BUD, y si yo abro adentro, me entrega información sobre cada vez que el usuario, a otro nivel, quiere ver la data subyacente, ¿ya? Los temp file, los que están registrados como temp file, cada vez que yo quiero descargar un PNG, descargar el libro de trabajo, la tabulación cruzada, etc., el servidor de Tableau genera un archivo temporal para que yo lo pueda descargar, ¿ya? Mostrar vista administrativa, publicar, destruir libros, etc., todo eso queda registrado en el libro de Tableau, en el Postgre, perdón, ¿ya? Pero para este caso vamos a revisar solamente ese. La tabla contiene este campo, ¿ya? Que es el más crítico. Y este campo lo que trae adentro es un string de este tipo, ¿ya? Que cuando uno lo analice, lo revise y lo someta a discusión después de un tiempo, empieza a ver que es posible validar el análisis que uno está haciendo. Primero, ¿ya? Hay campos que son constantes, que aquí están registrados en negros con comillas, que es BigQL, después la T. Después siempre viene el nombre del sitio, ¿ya? La W me indica que es un workbook, así que me indica luego el nombre del libro de trabajo. Luego la B corta me habla de la vista y me entrega el nombre de la vista. Después, aquí mezcla la sesión del BigQL, ¿cierto? Con el procesador BigQL que está resolviendo la tarea, ¿ya? Y luego, ¿ya? Viene el texto command y después viene este texto que puede modificarse entre tabdoc y tab.srv. Desconozco, todavía no he dado con la respuesta. Y después viene la acción de trabajo. En este caso, render tooltip server. Y si ustedes se imaginan, esta acción se genera y se crea, en este caso el render tooltip server, cuando alguien pasa sobre una vista que tiene configurada una descripción emergente y el servidor despliega esa descripción emergente. Cuando uno extrae, yo que estoy trabajando con información de un Tableau Server on-premise, con todos los movimientos del 2020, ¿ya? Eso me genera
198 posibilidades distintas de acciones que están generando los usuarios. Y estas acciones no son solamente a nivel de la revisión o la navegación en los libros de trabajo, sino también, ¿ya? Y si ustedes los pudieran buscar por ahí, tienen relación con la edición web, ¿ya? Los procedimientos de edición web que están realizando algunos usuarios también les pueden aparecer acá. Por ejemplo, ese que dice Close Rich Text Editor, tiene que ver cuando yo arrastro un elemento de texto a un dashboard, lo abro, lo completo y cuando le pongo guardar, se me genera esa acción en el servidor. ¿Ya? Entonces son 198 posibilidades y el procedimiento para entender qué es lo que hace, como no está documentado, nos obliga a hacer un proceso de ingeniería inversa, es decir, tener un dashboard de prueba, hacer clic sobre algo, hacer una actualización incremental, ¿cierto?, de la tabla HTTP request y ver cómo se materializa ese registro en ese sitio en particular con ese usuario dentro de la tabla y empezar a validar eso en el tiempo hasta tener una certeza que si cada vez que yo paso por acá o hago un filtro, me va a aparecer esta opción, pero si el filtro es continuo a nivel de número o de fecha continuo, en realidad lo que aparece es un filtro de rango, un range filter dentro de la URL y puedo entender entonces que hay una distinción entre lo que reporta Tableau Server cuando yo aplico un filtro con tales condiciones, cuando lo abro o cuando lo cierro. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, hasta ahora quizá un poquito complicado, pero yo creo que al final, y me he extendido un poquito, así que me voy a apurar, tiene algunos usos bien positivos. Este es un ejemplo de una petición HTTP sobre nuestro famoso Superstore, ¿cierto? No, este es el DOSA, y donde lo que me indica al final es que la acción que generó el usuario en ese momento fue seleccionar utilizando la herramienta de lazo. A diferencia de este otro texto, donde lo que hizo el usuario fue hacer una selección, pero utilizando la herramienta circular. Del mismo modo, cuando yo tengo un dashboard publicado que tiene una jerarquía en uno de sus campos, y el usuario interactúa ampliando, profundizando o saliendo de la jerarquía, el texto que se me despliega a nivel de la petición es este. Y no hace distinción sobre si yo abrí la jerarquía o contraje la jerarquía, pero me entrega esa información. Y en este caso, ¿ya? Quicksort me indica cuando yo ordeno una tabla, pero desde este menú desplegable que me aparece, porque si yo la ordeno directamente desde acá, el texto que aparece es Sort by Indicator. ¿Ya? Entonces, yo de esta forma puedo saber, después de generar una tabla con lo que significa cada una de estas cosas, que el usuario ordena utilizando esta función u ordena utilizando la función que yo le dejo disponible acá. Y lo mismo para todas las otras acciones que tenga en el libro. Y como les comentaba, también al momento de la edición web, ¿cierto? Yo puedo generar acá, por ejemplo, los 3 pasos que el usuario creó el editor de texto, trabajó sobre él y luego lo cerró. Después, para poder trabajar un poquito con esto, bueno, uno genera ahí una separación para el campo de la hoja, ¿ya? La separa en el nombre del dashboard, el workbook y la vista en particular. Y además, puede calcular para cada acción, ¿cierto?, el tiempo en segundo o en la unidad de tiempo que ustedes deseen, entre que se genera la acción y entre que el servidor da esa acción por terminada. ¿Ya? Eso me permite, para cada acción que se genera en el servidor de Tableau por parte de un usuario, saber cuándo comenzó, cuándo terminó, y por ende, tener el tiempo en segundos de esa acción completa. ¿Qué me sirve? ¿Qué me permite también eso? Entendiendo que yo tengo las sesiones del usuario, el sitio y cualquier otra agrupación, según alguna regla de negocio que ustedes puedan definir, yo puedo incluso calcular el tiempo de permanencia de cada usuario en un libro de trabajo específico y en una hoja específica. Y posteriormente, como les voy a mostrar, entender el flujo de navegación dentro de cada dashboard. ¿Qué posibilidades, y me disculpan, pero estoy atrasadito 2 minutos, pero qué posibilidades me entrega esto? Primero, tanto a nivel de cualquier libro o de todos los libros, conocer cuál es el tiempo promedio de ejecución de las acciones de los usuarios sobre cualquier libro de Tableau Server, ¿ya?
Y con eso, tomar todas las acciones que yo considere. Por ejemplo, ¿sabes qué? Mira, todos los filtros que se están aplicando, ¿ya? Por ejemplo, Categorical Filter by Index, esta es la media de ejecución. Ok, la mayoría de los filtros están retornando o actualizando el dashboard en menos de 2 segundos, pero también tengo acciones sobre libros de trabajo que se desvían enormemente, 20 segundos, y tengo algunas que incluso entran en un timeout, ¿ya? Y lo mismo para las selecciones, para ordenar y para cualquiera una de estas casi 200 acciones que pueda tener un usuario en un libro de trabajo. Segundo, entendiendo que un dashboard uno lo diseña con algunas posibilidades para que el usuario interactúe con él, ¿ya? Uno dice, perfecto, le voy a poner este filtro acá para que el usuario pueda hacer una selección y profundizar en el análisis, etc. Entendiendo que el dashboard tiene acciones concretas o posibles y que hay distintos usuarios que navegan en él, yo puedo saber, ¿ya?, cuántas de las acciones de cada usuario corresponden a cada una de las acciones disponibles. Y ver, por ejemplo, que esto que es Set Active Zone, ¿ya?, que es seleccionar una marca para que filtre, la interacción o al hacer filtros, haciendo marcas sobre una vista, no está siendo ocupado por todos los usuarios, ¿ya? Y en comparación con la mayoría de los otros usuarios, hay un usuario que hace mayor clic sobre el tablero, ¿ya? O la ordenación, fíjense, Sort From Indicator, la mayoría de los usuarios no están ordenando el tablero de mayor a menor o por orden alfabético, etc. Es decir, hay una función que está disponible para su uso, o se nos pasó o está diseñada, en que algunos usuarios la están utilizando solamente. ¿Qué más podemos conocer para cualquier dashboard? Y estos son dashboards reales, pero les cambié ahí el nombre. Conocer el tiempo de permanencia promedio de cada usuario por cada ingreso o durante el día o la unidad de tiempo que ustedes definan en el dashboard. En este caso, esos 5 tableros me indican que hay un promedio de casi 360 segundos por dashboard, pero claramente es por la actividad que tiene este tablero y los tiempos en que los usuarios navegan dentro. Y además me permite, y este sí es el Superstore, ¿ya?, entender cómo yo puedo seguir la ruta de la sesión del usuario, las acciones y sobre qué hoja la está trabajando, entender cuál es el flujo de navegación de cada usuario. En este caso, por ejemplo, el primer usuario entra directamente a la hoja Overview, después se cambia a Productos, después a Consumidores, después a Shipping, deja de interactuar con el dashboard, se fue a almorzar, tomar un café, al baño, o lo está mirando, ¿ya?, y vuelve a interactuar luego. Mientras que el usuario número 2 entró directamente a la hoja de clientes, ¿ya?, dejó en espera y después navegó a Overview y Productos. El último usuario, probablemente analizando otra información, se quedó principalmente en el detalle de las órdenes y no pasó y no accionó en las otras vistas. Finalmente, para responder un problema, que es algo que nosotros hemos hecho en trabajo, uno puede programar un script de navegación, ¿cierto?, o un guión, y de forma tal que teniendo un dashboard de prueba, uno lo puede automatizar y que esa acción corra cada 1 hora. Eso me permite no solamente tener información en general de que se ejecutó un filtro o una acción, sino que como yo esto ya lo tengo programado, yo puedo saber incluso qué seleccioné o en qué rangos o en qué zona. Y esto es una herramienta de monitoreo que te permite entender si algún tablero es cierto en el tiempo o tiene un comportamiento habitual o no, que te permita levantar una alerta a nivel del servicio que se está prestando y es decir, ¿sabes qué? Estamos teniendo problemas con la experiencia de usuario porque tal o cual cosa. O analizar efectivamente en la primera hora del día o después que se actualiza un libro de trabajo, cuál es el efecto que tiene la caché. Estas acciones, estos puntos que están acá, son el monitoreo justo después de la actualización de un extracto, donde la mayoría de las veces, o siempre, la caché se borra. Sin embargo, tengo otras acciones que ya están trabajando con la caché más renovada, donde la diferencia entre si yo entro después de una extracción o después que ya otros usuarios han navegado por el libro y la caché está en uso, es sustancialmente grande.
Y bueno, me pasé 5 minutos, mis disculpas, a pesar de estar con el reloj, fallé. Pero eso, ¿ya? Cualquier cosa, cualquier duda, lo que quieran comentar, no duden en escribirme, siempre dispuesto. Y creo que esta es una posibilidad de análisis para los que tienen que trabajar en temas de monitoreo, rendimiento de libros de trabajo que pueden adicionar a las prácticas actuales y a los sistemas que tengan. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sebastián. Ahora le vamos a permitir el paso a Cristian. Cristian. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Ok, perfecto. Primero que todo, muchas gracias, Paola, por la invitación. Una breve introducción. Yo soy Cristian Saavedra de Moanó, soy colombiano. Estoy viviendo en Estados Unidos. Trabajo en Millicom, que es el dueño de la marca Tigo en Latinoamérica. Muchos lo pueden reconocer. Es una empresa de telecomunicaciones, lo que llaman celulares. En mi vida, quiero hacer una analogía. Yo siempre digo esta analogía. Digo que básicamente he estado trabajando los últimos 15 años en un restaurante. O sea, los primeros 10 años he estado en la cocina, trabajando como la persona que hacía data warehouse, big data, arquitectura, ETLs, scripts, etc. Y los últimos 5 años me he enfocado más en la parte de ser un mesero. Un mesero para gente elegante. Mis clientes son VPs. Entonces, ¿por qué lo digo mesero? Porque uno tiene que entrar y saber exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene en la mente sin preguntar mucho, saber que la gente no tiene tiempo, saber qué es lo que reconocer las personas y entender con eso para poder solicitar. Gracias a que tuve la ventaja de poder tener la cocina, la experiencia de data warehouse y esas cosas, se me ha hecho fácil a tareas en el área de Tableau y en eso estoy. La presentación de hoy que quiero hacer, me perdonan porque no me tuve unos problemas con mi máquina y no pude hacer la presentación como quisiera, entonces lo voy a hacer más en live. La presentación que quiero hacer es más como una introducción. Pero lo primero, voy a compartir mi pantalla. Lo primero que quiero decir es que el tema que voy a tocar se llama REST API, específicamente con Python. ¿Qué es REST API? REST API como tal es un servicio web. O sea, básicamente, los que no conocen Tableau Server, es una extensión del desktop donde hay más tareas, como por ejemplo saber, hay usuarios, se tienen que conectar a una página web, o tienen que tener carpetas, esas carpetas le llaman proyectos, o workbooks, que son los mismos que los workbooks de desktop, entonces esos son publicados, o algún concepto que se llama data sources, que son los mismos del Tableau desktop, pero en este caso uno es más palpable porque está conectado con más servidores y cosas así. Y el REST API básicamente es una forma de acceder a todas las tareas que hacemos en el servidor, pero de forma programática. Conectarme, listar usuarios, listar carpetas, listar workbooks, etc. Y para las personas que usan Tableau Server, hay tareas tediosas. Por ejemplo, buscar una lista de usuarios de las personas que terminen con tal cosa. En mi caso, por ejemplo, trabajo con varios países y a veces tienen algún prefijo, posfijo o infijo que te dice está en tal país. Y no es tan fácil porque el filtro no es suficiente. Entonces, todas estas tareas se pueden utilizar y volver programáticas. Yo voy a tocar específicamente el tema de Tableau con Python, Tableau REST API con Python. Para lo primero que necesitan es algo que se llama Tableau Server Client. Básicamente, lo que necesitan primero, como decía, es una introducción. Si este tema les interesa, por favor le dicen a Paola y lo hablamos un poquito más de detalle. Pero básicamente necesitan un ambiente donde tengan el Python instalado y puedan tener acceso a bajar librerías. Yo recomiendo una distribución que se llama Anaconda, y en esa distribución específicamente tiene algo que se llama Miniconda para que uno pueda instalar lo básico. Entonces, voy a usar un Windows en este caso, pero puede ser Mac, puede ser Linux, puede ser el Windows nativo. Yo voy a utilizar algo que se llama WSL, que es un
una extensión de un Ubuntu sobre Windows. Entonces, básicamente, en mi caso, yo tengo instalado Python. O sea, si ven, ya tiene una definición de Python. Como dije, Anaconda. Y en esto, lo primero que tiene que hacer es bajar el cliente. Entonces, ¿cómo bajan el cliente? Ese cliente se utiliza haciendo esta línea de comando. Pip install Tableau Server Client o pip install Tableau Server Client upgrade. Entonces ya con esta línea de comando van a tener acceso a como tal el cliente. Él baja algunas librerías que necesita, revisa esas cosas. En mi caso, como dije, está asociado a Miniconda. Y ya una vez que está así, ya yo la puedo importar en Python. ¿Ok? Eso es lo más básico que necesitan. Ahora, yo estoy empezando con un blog, eso lo comentaba Paola, y tengo 3 posts asociados a este tema. Lo voy a compartir en la reunión, pero básicamente es uno para traer la lista de usuarios, otro es para refrescar data sources, y otro es para las personas que necesitan yo no sé nada de eso y necesito instalar estas cosas que estoy hablando. Entonces, básicamente aquí explico cómo se instala el Windows Subsystem Linux, o cómo se instala Jupyter, o cómo se instala Python, o cómo se instala el Miniconda. ¿Ok? Entonces, y si necesitan algo de eso, mi blog es Medium Cristian Saavedra, o Power Data Science, que empecé a publicar, soy coautor en ese editorial. Ok, entonces, ya pasando qué es REST API, hablando específicamente del cliente Python, a preguntar qué es lo que se puede hacer ahí. Y como les decía, uno se puede conectar, conseguir la lista de data sources, conseguir la lista de grupos, conseguir la lista de tareas, la lista de lo que se va a hacer schedule, la lista de sitios, la lista de usuarios, la lista de vistas y la lista de workbooks, básicamente. Parece simple, pero estas tareas pueden hacer cosas como magias como esto. Si quisieran, por ejemplo, tener, hoy, si quieren hacer un refresco de un data source, lo que le da Tableau a uno en lo que trae es una agenda por tiempo, pero tenemos a veces data sources que son irregulares, que no le dice a uno exactamente cuándo corre. Entonces, para ello, el data source, para eso, ese data source, uno puede hacer un script que lance y diga, refrescámoslo por demanda. Entonces se puede imaginar toda una red donde puede decir, yo quiero que me refresque este data source a tal hora, pero este me lo refresque cuando esté listo. Ese tipo de cosas es la que voy a mostrar cómo se hace bien rápido. Ok. Hay varias formas de conectarse a usar la conexión. Entonces lo que recomiendo, o lo que recomienda Tableau, pero es algo interesante, es usar los Personal Access Token, o PAT. Personal Access Token básicamente es una contraseña cifrada con un identificador para que no usa usuario y contraseña, sino con eso se conecta. Pueden, si no tienen un Tableau Server para probar, pueden ir al Tableau Developer Program, se suscriben, le dicen Join Now, y dentro de esto le dicen crear un sitio. Entonces, aquí le dice uno, obtiene un sitio y con esto puede tener su sitio propio. Es un sitio básico, no tiene muchos usuarios, pero le sirve para la prueba. Yo voy a usar el mío personal. Un segundito que no veo las chats. No, ok. La pregunta que me están diciendo es en el server, en un server dedicado o en tu máquina. Tú puedes correr los scripts en ambos. ¿Ok? Y voy a hacerlo en mi máquina. Y desde mi máquina lo único que necesitas es que veas el servidor, sea on-premise o sea online, que tengas internet. Ok, continúo con el ejemplo. Entonces, ya tengo mi sitio, les expliqué cómo tener su sitio personal. Tengo mi sitio y este es el Tableau Server. En esta versión es el Tableau Server Online, que básicamente es el servicio as a service que da Tableau, pero es la última versión de Tableau Server, básicamente. Entonces, en este sitio uno puede tener carpetas, dentro de las carpetas puede tener libros, y dentro de estos libros, que son los básicos, por ejemplo, que no tengo instalado ahora mismo ninguno, que es Superstore, y
también tenemos cosas como usuarios. Entonces, en este ejemplo tengo esta lista de usuarios. Ok, voy a utilizar algo que se llama Jupyter Notebooks. No porque, o sea, lo pueden hacer directamente con Python, simplemente porque es más visual. Y si necesitan más información de esto, de nuevo, preguntan y le aclaramos un poquito. Quiero saltar un poquito más al detalle de esto. Entonces, el primero que voy a mostrar es esto, que es un, como decía, hay dos formas de conectarse, una directa y una con PAT. Entonces, primero necesitan importar el Tableau Server Client y después necesitan pasarle una información que es básicamente el server, el site, el token, que es el nombre, y la clave. Y después, lo único que necesitan es decir, utiliza el path, pásale todas las variables, inicia, y con esto conectan. Y ya, se acabó. O sea, esa es la primera cosa básica. Ok, pero ¿cómo consigo ese path? Sencillo. Vayan a un usuario que sea Site Administrator o administrador, y este usuario, porque necesita que tenga acceso a este panel de usuarios y grupos, en este le dan a Settings, y en Settings, abajo, dice Personal Access Token. Aquí le dicen crear un nuevo token. Voy a crear uno de ejemplo solo para ver cómo se ve. Y en esto les dicen, este token, una vez que ustedes lo creen, se va a perder y ya no tienen. Tienen que copiar esto y tenerlo ustedes porque si no, no pueden recrearlo. O sea, si se les olvida la clave, tienen que crear uno nuevo. Y es la idea precisamente de ese personal access token. Yo creé aquí uno que se llama test. Y este test, de hecho, lo pueden revocar, o sea, después puedo cancelarlo y ya no tienen acceso a sus listas. Entonces, con este test voy a ejecutar en el Jupyter este script que hice, donde dice, ok, como le mostraba, primero conéctate. Entonces, le dije correr y ¡pum! Se conectó. ¡Wow! Con eso ya ganamos la mitad del problema. Ahora, una tarea que es típica es listarme todos los usuarios. En Tableau Server lo hace por paginación. Entonces, cuando tengo 500 usuarios y necesito alguna métrica que es difícil de buscar porque, no sé, inicia con algo y termina con algo y no es algo fácil de leer, o sea, es complejo, ¿ok? Y entonces, lo pueden hacer con este script que es bien sencillo, como ven, donde dice, ¿sabes qué? Ahora, conéctate, que es lo que mostré anteriormente, y después de conectarte, haz un ciclo donde me traes los usuarios. Este server es el objeto del servidor y este es la lista de usuarios, dámela. Y después de eso me das extra información del usuario. Entonces, en este ejemplo, cuando lo corro, van a ver, perdón, aquí solo estoy definiendo la función. Y aquí cuando lo voy a correr, van a ver que entonces me trae la lista de usuarios que ven acá. ¿Ok? Entonces, con esta lista pueden después pasar en cosas un poquito más, no sé, por ejemplo, yo uso pandas en Python, pero hay muchas cosas que se pueden usar para hacerle tratamiento a esta data. Entonces, por ejemplo, yo quería saber si los emails son válidos o no. En este caso no lo puse en el ejemplo, pero en los blogs que publiqué sí están, para que puedan ver con más detalle. Entonces, en este caso, lo único que estoy haciendo es devolviendo un data frame, y en este data frame me va a decir la lista de usuarios. De aquí en adelante podrían hacer muchas cosas porque ya es la parte que le gusta a uno, ¿no? La parte de hacer slides, de dividir la data, usarla, etc. Pueden hacer cosas como, yo no sé, quiero hacer algo automático que le diga a la gente cuando está listo un dashboard, pero que lo mande por un sistema interno, como mandarlo por Slack, cosas así. Ese tipo de cosas no son tan fáciles de hacer instalando cosas, ¿no? Y con este script, vean lo muy fácil que es de hacer. La segunda forma de conectarse es con una conexión manual, que uno le dice básicamente lo mismo, el servidor, el usuario, la contraseña y el sitio, pero este usuario y contraseña tiene que existir en el servidor. Entonces aquí tienes un problema de seguridad donde si tienes ese password por ahí, también va a tener acceso, no sé, va a tener problemas de seguridad. Por eso se recomienda no usar esto, sino el path. Pero en caso de que no les sirva, que porque tienen, por ejemplo, el path viene con una versión en específico, no recuerdo cuál, pero es de 2020 algo. Entonces, si tienen versiones previas, pueden usar esta cosa.
Ahora, los que usan Active Directory, por ejemplo, conectándose con Office, no les sirve esta forma de conexión. Entonces, forzadamente, la única forma es usando PAT. Ok. El segundo ejemplo que quiero poner el día de hoy es hacer refresco de data source. En este momento no tengo algo que refrescar, pero sí quiero explicar el código. Aquí tengo, por ejemplo, lo mismo, que es una clase, un objeto que construí, pero la mayoría es el framework del Tableau Server Client. Y en este caso le digo, dame la lista de data sources. Como ves, la estructura es la misma. Yo le digo simplemente es página, dame la lista de data sources, dame la lista de data sources y qué quiero saber de data source. Y de ahí en adelante hago lo que quiero. Lo vuelvo como una lista y de la lista puedo hacer lo que quiero. El segundo es refresca data sources. Entonces, este es, me conecto con un token y después de ubicar un data source en específico por el ID, que lo tengo con este, lo que hacen es lanzar un refresh. Entonces, ya con esto podrían hacer lo que les digo, de lanzar algo bajo demanda. ¿Okay? Y otras tareas como dame la lista de workbooks y dame la lista y refresca un workbook. Porque hay veces que son dos cosas diferentes, entonces uno dice, ya refresqué el data source, pero aparte quiero refrescar el workbook para que se conecte al nuevo data source. Básicamente eso es lo que quería explicarles el día de hoy. Voy a hacer otras pequeñas cosas introductorias, como por ejemplo esta página. Ahí está toda la documentación de qué es REST API. Esta página que está acá les dice todo lo que necesitan saber acerca de cómo manejar el server client de Python, de Tableau, y hay ejemplos. Entonces, en estos ejemplos pueden ver muchas rutinas de cómo hacer un ejecutar, cómo hacer un filtro, cómo mover, por ejemplo, para migraciones. Esto le da muchas ideas. La definición de Personal Access Token para ver el detalle, cuándo funciona, en qué versión viene, etc. El Tableau Developer, que es para que puedan tener acceso a la información de Tableau Developer, y hay un grupo en Slack que también les recomiendo inscribirse, está en la misma página, y pueden tener recursos como tener su propio sitio. El pre-release de Tableau, que también sirve para saber qué es lo que está pasando, qué viene nuevo, y se pueden suscribir. Eso sí, tienen que hacer unas cláusulas donde no pueden publicar información de aquí hasta que esté pública, etc. Y los blogs que publiqué, cómo automatizar Tableau con REST API, donde les digo con más detalle cómo hacerlo, cómo automatizar los data sources usando REST Python, y también les digo todo el detalle, y cómo configurar el subsystem en Linux desde cero. ¿Okay? Y hay un último que publiqué también acerca de la lista de resources de developer. Entonces, no solo REST API, sino básicamente todas las librerías que he usado con Tableau. ¿Podríamos revisar las preguntas o hay algún comentario? ¿Todo se escuchó? Muchísimas gracias. Sí, Cristian, súper interesante. Yo empiezo con las preguntas. No sé si hay otras, pero yo tengo preguntas de examen. Adelante. Mira, imagínate que tú tienes un script de Python y se está ejecutando dentro de Tableau Desktop por las funciones que te permite Tableau Desktop conectarte por Python, ¿sí? Y necesitas ejecutar esas funciones en una publicas ese dashboard en Tableau Server. ¿Qué tiene que tener instalado Tableau Server para que esas funciones puedan ejecutar allá? Realmente lo único que necesitas es que exista un Tableau Server, porque básicamente desde la versión 2019 en adelante existe el REST API. Ahora, para que uses con Python, como decía, hay dos formas de conectarte. Y creo que es debo cuál es la versión específica, pero hay una versión vieja que no te permite conectarte con PAT. Entonces, básicamente tú dices, bueno, si no tengo esa versión, usa la conexión manual dando mi usuario y contraseña. Si tienes una versión más reciente, utiliza PAT. Pero eso en el caso de lo que tú explicaste, que haces llamados de Python al servidor para que él te devuelva algo, ¿sí? Sí. O sea, a tu máquina. Pero si yo tengo funciones que usan scripts de Python y necesito que ese dashboard se visualice en el servidor, no necesito nada en Tableau Server. Ok, ya. No estamos hablando de REST API. Lo que entiendo que estaban preguntando es algo que se llama TabPy, que es otra cosa.
Ok. En TypePy básicamente lo puedes usar en dos partes. El primero es el Tableau Prep, o Prep, ahorita le cambiaron el nombre, no recuerdo el nombre del último, o el Tableau Desktop usándolo como un cliente. Entonces, en la versión, y también depende de qué Tableau server tengas. Si es on-premise no vas a tener problemas porque tiene acceso fijo. Si es Tableau online, sí vas a tener problemas. Pero en la versión que viene, la 2020.4, ya van a dejar poder ejecutar script en Python allá. Ese tema es bastante interesante. Si quieres, podemos hacer algo específico para eso, pero no lo quería mezclar porque genera mucha confusión No, yo sé que por la son dos palabra cosas Python. distintas, pero aprovechar que estás aquí y tengo otra pregunta. La teoría dice que o la recomendación principal es que debes tener configurado Tableau Server, si es on-premise, configurado con SSL para que pueda ejecutar REST API. Si no lo tengo, ¿no ejecuta? ¿O igual ejecuta y te sale una advertencia? Pues la verdad no lo he probado porque todos los servers que tengo son SSL. Nunca he visto uno que no lo sea, porque eso es estándar viejo. Entonces esa pregunta debe estar en la documentación, y la invitación es, por ejemplo, ese tipo de preguntas la puedes hacer en el foro de Slack, que hay mucha gente muy buena aquí en el foro de Slack de Tableau Data Dev. Y si no, por ejemplo, Gigi es la administradora de la comunidad, y ella busca con quién, porque ella trabaja en Tableau. Entonces, ese tipo de preguntas podrían unirse y son bastante interesantes para preguntar. No lo había pensado. Ok, entonces no estoy tan desfasada de las dudas. Gracias. Oye, Cristian. No, y ahora comentamos, Cristian, está interesante ese Tableau Data Dev también para ver si nos consigues el link de la invitación para postearlo por nuestro canal. Imagino que para los que trabajan más cerca de los servidores les va a interesar eso. Claro, mira, te copio y pego los links que hablamos en el chat mientras tanto. Voy a ponerlo aquí. Te lo pauso y lo pasas al resto, por favor. Dale. Y del Slack es sencillo. Eso nada más es buscar Slack Data Dev. Es una comunidad, o sea, somos pocos para lo que uno esperara, pero es bastante amiga. O sea, todo el mundo quiere ayudar. Entonces, Sí. si no estoy mal, déjame busco el link, o si no te lo paso, porque está en la página de Data, la que dije de Developer Tableau. Ok. Vale, aquí ya Gustavo Alberto lo compartió. Ya lo tenemos. Si quieres, no te preocupes. Ya Okay. lo buscaron y aquí están compartidos. Gracias, Gustavo. Perdón si lo hice muy rápido porque pensé que estaba sobre el tiempo, y espero que se haya entendido. Igual yo sé que es un tema no es fácil de conseguir, pero lo que intentaba decirles es que está el acceso de todos. No tienen que ser expertos, no tienen que ser de tecnología. Lo único que tienen que tener es ganas de entender cómo funciona eso. Está toda la documentación, todas las cosas están ahí, y todo es open source. La mayoría de las cosas son open source o tienen los recursos para poder probar. Ok, no, muchas gracias, súper interesante. Otra pregunta, ¿no naciste en Estados Unidos o sí? No, soy de Barranquilla, Colombia. Ah, ok, estaba entre la duda si era Colombia o Venezuela, pero eres No, de la... el problema es con mi acento, es que llevo muchos años trabajando con internacional, diferentes países en Latinoamérica, de diferentes países también hacia afuera, y entonces mi acento se volvió neutro, pero Barranquilla, mucha cepa. Está bien, muchísimas gracias nuevamente, Cristian, estuvo excelente. Gracias, Sebastián, y bueno, Julio tuvo que salir a sus labores, pero muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La sesión estuvo súper interesante. Damos el paso a Víctor para dar el cierre. Sí, muchas gracias, Paola, y muchas gracias, Cristian, Julio, Sebastián. Gracias a todos los que pudieron asistir el día de hoy. Gracias a todo el equipo que trabaja detrás de cámara, Rui, Francis, Paola, Diego, Ivana, Alisa. Espero hayan disfrutado de nuestras presentaciones el día de hoy. Y a continuación, como les comenté al principio, nos vamos a unir vía Remo para los que quieran aprovechar esta oportunidad de conectarse con nosotros y conocer otros miembros. Aquí les voy a pasar el link. Me dan un segundo vía chat. Ya lo puso Diego.
Oh, ok, bueno, ya. Ahí está el link 2 veces, entonces. Y bueno, los esperamos en nuestra próxima reunión. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta pronto y nos vemos en unos minutos. La metodología de Remo, para que no los habían acompañado antes, salimos del Zoom, nos vamos a Remo y ahí tenemos unas pequeñas salas de reunión donde podemos conocer a los miembros, podemos hablar de algunos temas en específicos, tratados de visualización de datos, y lo que hacemos es esto: tomen el enlace que dice ahí Remo y nos vemos allá. Y gracias nuevamente por acompañarnos. Ahí no hay reglas, ahí podemos hablar de cualquier cosa. De reggaetón. De reggaetón, Francis. After party, entonces. Así es. Y para los que no se han unido, tal vez tengan que crearse una cuenta, se demoran re poco. Así que se crean y de ahí entran y se pueden unir a la mesa que quieran. Así que, Pues ahí los vemos. Gracias, nos vemos a todos pronto. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Excelente reunión.